Bienvenidos, alumnos del Colegio Leonhard Euler, al curso de Química, grado quinto año. El tema que vamos a tocar el día de hoy se denomina tabla periódica. Vamos a hacer un breve proceso de explicación cómo se va desarrollando tabla periódica a medida que van pasando los años. En el siglo XIX, los químicos buscaban cómo ordenar la tabla periódica. Por esta razón, se crearon varias propuestas. Entre una de las más importantes tenemos a la ley de las octavas de Newlands. Este postulado nos menciona que los elementos se ordenaban según sus masas atómicas, según sus propiedades. Esta ley no era aplicable a elementos con masas atómicas superiores a la del calcio. Por eso es que no prosperó la tabla periódica según Mendeleev y Meyer. Cada uno de estos científicos, de manera independiente, proponen ordenar los elementos según su repetición periódica. El trabajo de Mendeleev fue más certero, ya que dejó espacios vacíos dentro de la tabla periódica, los cuales serían ocupados por elementos que aún no habían sido descubiertos. Originalmente la tabla de Mendeleev incluyó 66 elementos conocidos hasta la actualidad. La tabla periódica moderna, como la podemos observar en este momento, es una tabla periódica que posee 7 periodos y posee familias. Como podemos observar acá, la familia de los alcalinos, familia de los alcalinos térreos, familia de los térreos o boroides, familia de los carbonoides, nitrogenoides, familia de los calcógenos anfígenos y tenemos a la familia de los halógenos. Dentro de las características de la tabla periódica también podemos observar los bloques. El bloque S está conformado por elementos cuya configuración electrónica finaliza en el subnivel S. El bloque P está conformado por elementos cuya configuración electrónica finaliza en el subnivel P. El bloque D está conformado por elementos cuya configuración electrónica finaliza en el subnivel difuso. Y el bloque F está fundamentado por elementos que cuando uno realiza configuración electrónica termina en el subnivel fundamental. ¿Cómo se ubica un elemento en la tabla periódica? Cuando uno realiza configuración, el primer término de la configuración nos indica el nivel o el periodo en el cual se encuentra el elemento. Por ejemplo, si la configuración terminara en 4S2, ese 4 nos va a indicar el periodo y el S nos indica el subnivel donde se encuentra el determinado elemento. ¿Dónde ubico los elementos? Número 1. Para determinar el periodo del elemento, basta con encontrar el valor del nivel más alto escrito a lo largo de la configuración. Por ejemplo, si el número atómico es 6, uno realiza configuración 1s2, 2s2 y 2p2. Pero si uno analiza la configuración, tenemos al nivel 1, al nivel 2 y al nivel 2, dentro de los cuales escogemos el nivel más alto, que en este caso vendría a ser 2. Ese 2 les va a indicar a ustedes jóvenes en qué nivel se encuentra o en qué periodo se encuentra el determinado elemento. Número 2. Para determinar el grupo de un elemento debemos encontrar la cantidad de electrones que existen en los niveles incompletos. Por ejemplo, si la configuración el elemento es Z6, colocamos en este caso el kernel, el helio, que tiene número atómico 2, 2s2 y 2p2. Si nos damos cuenta, en el segundo nivel tenemos al subnivel S, que tiene 2 electrones, y al subnivel P, que tiene 2 electrones. Esos
dos electrones del S y los dos electrones del P se van a sumar. Por lo tanto, nos va a dar como resultado que tiene 4 electrones y por lo tanto va a pertenecer al 4A. ¿Cómo se clasifican los elementos? Los elementos se clasifican en elementos representativos. Son aquellos elementos cuya configuración electrónica finaliza en S y en P. Y no debemos olvidar a los gases nobles. Los gases nobles son aquellos que tienen todos sus niveles electrónicos completos, cuya configuración electrónica termina en P6. Los elementos de transición son aquellos que pertenecen al bloque D y pertenecen al grupo B. Los elementos de transición interna son aquellos elementos que pertenecen al bloque F, es decir, a la familia de los lantánidos y a los actínidos. No olvidar que a la familia de los lantánidos también se les conoce como tierras raras. Clasificación según sus propiedades. Jóvenes, la tabla periódica también se divide según el comportamiento de los elementos y de los electrones en metales y no metales. ¿A qué se le denomina metales? Son aquellos que tienden a ceder electrones, son buenos conductores del calor y la electricidad, tienen brillo, son dúctiles, pueden formar hilos o alambres, son maleables, pueden formar láminas y sobre todo tienen altos puntos de fusión. No metales son aquellos elementos que tienden a ganar electrones, son malos conductores del calor y la electricidad. No tienen brillo, poseen bajos puntos de fusión y ebullición. Existen 11 elementos no metálicos en la tabla periódica. Bien, jóvenes, para finalizar tenemos algunos grupos importantes en la tabla periódica. Hay que mencionar que así como existe un grupo A, también hay un grupo B. En este caso, en esta diapositiva, vamos a mencionarles cuáles son las familias de los determinados grupos. El grupo A tiene 8 grupos A. Por ejemplo, el 1A, también llamado alcalinos, el 2A, alcalino térreo, el 3A, térreos, también llamados boroides, 4A, carbonoides, 5A, nitrogenoides, 6A, calcógenos, 7A, halógenos y 8A, gases nobles. No hay que olvidar que cada una de estas familias depende de la configuración electrónica y su terminación. Bien, jóvenes, espero que esta clase haya sido de su agrado. Les quedo muy agradecido.